Hernán lo dijo frente a todos, con el dedo apuntando hacia la salida. Isabel recogió sus cosas sin prisa y sin una sola lágrima, con la serenidad exacta de quien no teme la caída porque nunca estuvo cayendo. Nadie en esa sala entendió por qué. El edificio Torres Meridian tenía 19 pisos y una fachada de vidrio azul que en las mañanas nubladas de Ciudad de México se confundía casi perfectamente con el cielo de invierno. Desde la calle, la torre parecía parte del clima, una masa de reflejo azulado que absorbía la luz sin devolverla del todo, como si el edificio entero estuviera tomando nota de lo que ocurría afuera sin revelar nada de lo que guardaba adentro. Desde el piso 19, donde vivían los despachos ejecutivos y la sala de juntas principal, la ciudad se veía pequeña y ordenada, un mapa que alguien había doblado demasiadas veces hasta que los pliegues se volvieron avenidas. Isabel Vargas llegó al edificio aquella mañana a las 8 menos cuarto. Lo había hecho cada día de las últimas 4 semanas y media, con la misma puntualidad discreta que nadie nota porque parece natural, como si siempre hubiera sido parte del horario del lugar. Usaba un conjunto azul marino de corte funcional, nada que llamara la atención ni nada que desmereciera la credencial temporal que colgaba de su cuello. Isabel V. Coordinación Administrativa Temporal. El área de recursos humanos la había procesado sin preguntas. Los accesos que llegan endosados por una resolución del directorio raramente generan preguntas en ninguna empresa del tamaño de Meridian. Pasó por los torniquetes con un bip suave. Saludó al vigilante de turno con el movimiento de cabeza que había establecido desde el primer día. No demasiado breve para parecer altanero, no demasiado largo para invitar conversación. Y subió al elevador con 2 personas del área de sistemas que hablaban de un partido sin verlas realmente. Llegó al piso 19, giró a la izquierda por el pasillo de mesas abiertas y ocupó el mismo lugar de siempre, el escritorio esquinero junto a la ventana norte, el que nadie había querido porque el sol de la tarde le pegaba directo durante 2 horas y la vista era al estacionamiento y no a los volcanes. Isabel lo había pedido específicamente. La gente que no quiere ser vista elige los lugares que nadie codicia. Había algo que Isabel siempre había sabido sobre los ambientes corporativos, y que pocos se toman el trabajo de aprender, que la invisibilidad no se consigue con esfuerzo, sino con coherencia. No se trataba de hablar menos, ni de ocupar menos espacio, sino de no generar fricción, de ser exactamente lo que el entorno espera que seas en cada momento, sin excederte en ninguna dirección. La asistente temporal que llega puntual, trabaja sin hacer ruido, no hace preguntas que nadie le hizo, y agradece con naturalidad cuando alguien le explica algo que ya sabe de memoria. Esa persona no existe como individuo en la mente de nadie. Existe como parte del paisaje, y el paisaje, por definición, nadie lo interroga. 20 años en el sector de infraestructura la habían enseñado también algo más incómodo, que las empresas que más necesitan ser vistas de cerca son exactamente las que más dificultan esa mirada desde adentro. No por malicia, en la mayoría de los casos, sino porque los sistemas que crecen rápido generan una capa de opacidad involuntaria, un conjunto de supuestos no revisados, de procesos que funcionan porque siempre funcionaron aunque nadie sepa ya bien por qué, de personas en posiciones que ocupan porque son capaces pero quizás no en el lugar correcto. Meridian tenía todo eso. Los números lo sugerían. Las 4 semanas adentro lo confirmaban. La empresa constructora Meridian había crecido en los últimos 12 años hasta convertirse en uno de los consorcios de infraestructura más relevantes del centro del país. Carreteras,
ampliaciones de red hídrica en 4 estados, puentes de acceso que conectaban comunidades que antes dependían de rutas que se volvían intransitables en temporada de lluvias. El tipo de obra que no sale en los periódicos culturales, pero que cambia la forma en que viven las personas de a pie y que genera los márgenes suficientes para que empresas del tamaño de Meridian resulten interesantes para fondos de inversión con paciencia y criterio. Isabel lo sabía mejor que nadie, lo sabía mejor. Había estudiado cada contrato, cada concurso de obra ganado y perdido, cada movimiento de capital, desde el momento en que Vargas Capital había comenzado a acumular participación accionaria de forma silenciosa, 3 años atrás, hasta que la compra definitiva del paquete mayoritario se cerró sin ruido, como suelen cerrarse las cosas que están bien hechas, en un despacho de abogados a media tarde, con café que nadie tomó, y 3 firmas que cambiaron la forma en que una empresa existía, sin que nadie dentro de ella lo supiera todavía. Hernán Castellanos no sabía que la empresa ya no era suya, en el sentido en que él pensaba que era suya. Sabía que había un cambio en el bloque accionario. Sabía que Vargas Capital controlaba ahora el 48%. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho porque nadie tenía obligación de decírselo hasta que el directorio decidiera que era momento, era que Isabel Vargas y Vargas Capital eran la misma persona, la misma firma, el mismo voto. Tampoco sabía que esa persona llevaba 4 semanas y media sentada en el escritorio del rincón que nadie quería, tomando nota de todo. Isabel abrió su libreta de pasta dura y continuó donde la había dejado la tarde anterior. No era la libreta de una asistente administrativa. Era el registro meticuloso de alguien que ha pasado 20 años tomando decisiones de inversión y sabe que la diferencia entre una empresa rescatable y una que ya no tiene remedio vive en los detalles que los informes financieros nunca registran. ¿Cómo reacciona el equipo cuando el director general entra al piso? ¿Qué conversaciones se detienen y cuáles continúan? ¿Quién mira a quién cuando se anuncia una decisión difícil? ¿En qué momento del día la sala se vuelve más honesta? Los números decían una cosa, el comportamiento decía otra, y en la distancia entre esas dos cosas vivía la verdad que ella había venido a buscar. La mañana avanzó con el ritmo previsible de los martes corporativos. El aroma del café llegando antes que las personas, el sonido de los primeros teclados, las conversaciones en voz baja que aumentaban de volumen gradualmente a medida que más sillas eran puestas en movimiento. Isabel observaba desde el rincón con la periferia de la visión. Había aprendido en los primeros años de carrera en el sector de infraestructura que los ambientes de trabajo revelan más cuando finges que no estás mirando. Paola Serrano llegó a las 8:10 con el café en una mano y la carpeta del día en la otra, como siempre. 33 años, analista senior de proyectos, el tipo de profesional que lleva 5 años en la misma empresa, no por falta de opciones, sino porque hay algo en ese trabajo específico que todavía le parece verdadero. Tenía una forma de caminar que transmitía dirección sin urgencia, y cuando pasó junto a la mesa de Isabel, le hizo el mismo gesto sutil de reconocimiento que le hacía todos los días. Una ligera inclinación de cabeza, casi un gesto, el saludo de 2 personas que se respetan sin haberse dicho nada todavía. Isabel respondió con el mismo gesto. Había algo en Paola que había registrado desde la primera semana. No solo la competencia evidente en las entregas, sino una cualidad más difícil de nombrar, la integridad de quien hace las cosas de la forma correcta, incluso cuando nadie está mirando.
La reunión de dirección comenzó a las 9:30 en la sala de juntas, con paredes de vidrio que ocupaba el extremo sur del piso. Isabel podía verla desde su escritorio sin ser vista. Hernán Castellanos, al centro de la mesa, 46 años, el traje gris antracita que usaba cuando quería proyectar autoridad sin la rigidez del negro. El cabello oscuro, con las primeras canas que él no disimulaba porque había decidido que le sumaban. Lorenzo Ríos, su coordinador ejecutivo, a la derecha con la computadora abierta y la postura de alguien que lleva 2 años aprendiendo a anticipar lo que su jefe va a necesitar antes de que lo pida. 3 gerentes regionales y el director financiero completaban la mesa. Isabel había visto a Hernán en reuniones, en recorridos por el piso, en las interacciones cotidianas que conforman el tejido real de una empresa mucho más que ningún organigrama. Lo había observado con la misma atención metódica con que había observado todo lo demás, no buscando confirmar lo que ya pensaba, sino buscando la información que los informes no podían darle. Había cosas que Hernán hacía bien, muchas cosas en realidad, y era importante registrarlas con la misma precisión con que registraba lo que no funcionaba. Un análisis que solo busca los errores es tan inútil como uno que solo busca los aciertos. Ninguno de los dos retrata a la empresa ni a la persona, solo retrata la intención de quien mira. Lo que Isabel había encontrado en Hernán durante esas semanas era un directivo genuinamente capaz cuando el entorno le permitía ser lo que era sin amenaza percibida. Tenía criterio técnico real, la clase que no se fabrica en cursos, sino en años de meter las manos en proyectos que salen bien y en proyectos que no salen del todo bien. Sabía leer a las personas con agilidad y tenía, en sus mejores momentos, una forma de comunicar decisiones difíciles que las personas podían digerir sin sentirse atropelladas. Pero había una fisura específica en todo eso, una zona de fragilidad que los informes financieros no podían mostrar y que solo se volvía visible bajo cierto tipo de presión. Cuando Hernán se sentía cuestionado desde dentro, cuando percibía que alguien dentro de su propia estructura estaba actuando fuera del orden que él había establecido, la velocidad de su reacción superaba consistentemente la velocidad de su verificación. Actuaba antes de confirmar, decidía antes de entender completamente. Y esa velocidad, que en algunos contextos podía parecer liderazgo decidido, en otros producía exactamente el tipo de daño que esta mañana había producido. Era eso lo que Isabel necesitaba ver de cerca antes de decidir qué hacer con la empresa que acababa de comprar. Hernán estaba tenso desde antes de entrar a la sala. Isabel lo había observado suficientes mañanas para saber cuándo el ritmo de sus pasos cambiaba de dirección a urgencia. Esa mañana, la urgencia tenía un origen específico. El informe de 32 páginas que había llegado al directorio sin pasar primero por su escritorio. Era un informe que Isabel había escrito. No lo había firmado. No necesitaba firmarlo para que llegara a las personas que necesitaban leerlo. Había bastado con enviarlo a través del canal correcto, con el código de acceso correcto, en el momento en que los datos que documentaba ya no podían esperar más, sin convertirse en un riesgo para la empresa que ella acababa de adquirir. Había sido, en términos procedimentales, una acción completamente dentro de sus derechos como accionista mayoritaria. Pero Hernán no sabía eso todavía. Para Hernán había sido una traición. La reunión duró 43 minutos. Hernán estuvo de pie la mayor parte del tiempo, lo que nunca era buena señal. Los gerentes regionales salieron primero con expresiones cuidadosamente neutrales. El director financiero salió sin mirar a nadie.
Hernán salió con la expresión de quien ha tomado una decisión durante la reunión y la está ejecutando en silencio antes de anunciarla. Caminó por el pasillo central con pasos largos y deliberados. Se detuvo frente al escritorio del rincón. Isabel lo sintió antes de verlo. Había algo en la presión del aire cuando Hernán avanzaba con una determinación ya tomada, que cambiaba la temperatura del lugar antes de que llegara, como una variación barométrica que el cuerpo registra antes que la mente. Levantó los ojos de la libreta. Tú. La palabra salió sola, sin nombre, sin prefacio, como un dedo extendido antes de que el brazo lo señalara. Fuiste tú quien mandó ese informe al directorio. No era pregunta. Isabel lo miró. Había en los ojos de Hernán algo que ella había aprendido a reconocer a lo largo de años en salas de juntas y negociaciones difíciles. La certeza que se construye sobre el enojo y que por eso nunca verifica sus propios cimientos. La clase de certeza que no interroga lo que ya ha concluido. No respondió de inmediato. Te hice una observación. La voz de Hernán subió medio tono. El piso había enmudecido con esa velocidad específica de los espacios abiertos, donde todo el mundo finge que no escucha mientras no se pierde una sola palabra. 40 y algo pares de ojos que no se movían. 4 semanas aquí como asistente temporal y ya estás metiendo documentos confidenciales al directorio por encima de la cadena de mando. Eso tiene un nombre. Lo sé, dijo Isabel. La calma de esas 2 palabras lo desconcertó más que cualquier respuesta defensiva habría podido hacerlo. No era la calma entrenada de quien se prepara para una confrontación. Era otra cosa. Hernán dio un paso hacia adelante, el movimiento involuntario de quien usa el espacio como instrumento de presión cuando las palabras no están produciendo el efecto esperado. Empaca tus cosas y lárgate. La voz había bajado de volumen, lo que la hacía más pesada, no menos, más definitiva, el tipo de orden que no espera respuesta porque ya se considera ejecutada. Isabel lo miró durante 3 segundos exactos. Ni uno más, ni uno menos. Después abrió el cajón del escritorio con la misma calma con que había abierto los archivos de la empresa todas las mañanas de las últimas 4 semanas y media. Sacó el cargador del equipo, la libreta de anotaciones secundaria, el pequeño marco con la foto de su hijo que había colocado ahí el primer día no por sentimentalismo, sino porque era lo que pondría cualquier asistente en cualquier escritorio de cualquier empresa del país. Los fue colocando uno por uno en la caja de cartón que guardaba debajo del mueble, con la atención minuciosa de quien hace las cosas con cuidado no porque sean importantes, sino porque la forma en que se hacen dice algo que las cosas por sí mismas no pueden decir. Lo hizo despacio, deliberadamente despacio, con una presencia en cada gesto que hacía que cada movimiento fuera más visible, no menos. La última cosa que colocó en la caja fue una pequeña planta de hojas gruesas que había encontrado en ese escritorio el primer día, abandonada por alguien que se había ido antes de acordarse de llevársela, y que había seguido creciendo durante semanas con la terquedad silenciosa de lo que sobrevive sin necesitar que nadie lo administre. Isabel la recogió con ambas manos, la acomodó en el rincón de la caja y se puso de pie. Hernán no se movió mientras ella caminaba hacia el elevador. Se quedó de pie en el centro del pasillo, con los puños ligeramente cerrados a los costados, con la expresión de quien acaba de resolver un problema menor antes del almuerzo. Cuando las puertas del elevador se abrieron e Isabel entró, se giró de forma natural para enfrentar el piso como hace todo el mundo. Por un instante, sus ojos encontraron los de Paola, que estaba parada junto a su silla, con los dedos apoyados en el teclado, sin presionar ninguna tecla. Y Paola vio
en ese brevísimo instante, antes de que las puertas se cerraran, que Isabel no estaba llorando. No estaba ni cerca de llorar. Había otra cosa en esos ojos, algo que Paola tardó varios minutos en poder nombrar mientras fingía revisar un documento que había dejado de leer desde el momento en que Hernán cruzó el pasillo. Paciencia. Eso era. La paciencia específica de quien ya sabe cómo continúa la historia. El piso retomó su ritmo de trabajo con la lentitud orgánica de los espacios que han absorbido una escena y necesitan tiempo para procesarla antes de seguir. Los teclados volvieron a sonar. Las conversaciones en voz baja se reanudaron con el cuidado de quien retoma una actividad normal sin querer llamar la atención sobre el hecho de que la había interrumpido. Paola no retomó nada. Estaba sentada frente a la pantalla, con el cursor parpadeando en un documento que llevaba 15 minutos sin avanzar, y su mente hacía lo que hacía siempre que algo no cerraba: desandar los hechos en orden cronológico, buscar el momento en que la secuencia había dejado de ser coherente. Había empezado a notar cosas sobre Isabel Vargas desde la segunda semana. No cosas dramáticas ni evidentes, sino el tipo de detalles que solo acumulas cuando llevas años entrenándote para leer ambientes de trabajo antes de leer informes. La forma en que Isabel procesaba los documentos que pasaban por su mesa era demasiado rápida para ser la velocidad de alguien que está aprendiendo un sistema nuevo. Era la velocidad de alguien que reconoce lo que ya conoce. Había una diferencia sutil, pero real entre las dos cosas, y Paola la había notado porque era exactamente la misma diferencia que había entre ella misma revisando un proyecto recién asignado y revisando uno de los suyos de años atrás. Estaba también la cuestión del proveedor Estrada. Una mañana de la semana anterior, durante una discusión informal sobre contratos de suministro, alguien del área de compras había mencionado un problema recurrente con los plazos de entrega de ese proveedor específico. Isabel, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, había dicho en voz apenas audible: «El problema no es el plazo, es la cláusula de penalización del contrato original. Nunca se indexó al ajuste de costos». Nadie había seguido el comentario, porque sonó como algo que cualquiera podría saber. Pero Paola lo había guardado, porque ese contrato tenía más de 8 años, y ella misma había tenido que buscar en los archivos históricos para encontrar esa información hacía apenas 3 meses. ¿Cómo sabía eso? Una asistente temporal que llevaba 10 días en la empresa. Y estaba la forma en que Isabel había tratado a las personas a su alrededor. No con la amabilidad funcional que los ambientes de trabajo producen en serie, sino con algo más real y más difícil de fabricar. Había ayudado a un practicante del área de licitaciones a reformatear un anexo técnico que había sido devuelto 2 veces, sin hacer un favor visible ni pedir nada a cambio, simplemente sentándose 20 minutos a su lado y mostrándole lo que necesitaba corregir. Había esperado a que el técnico de mantenimiento terminara de arreglar la cerradura del archivero antes de pasar por el pasillo, en lugar de esquivarlo con esa impaciencia suave que muchos ejecutivos aplican al personal de servicios sin siquiera notarlo. Cosas pequeñas, el tipo de cosas que revelan cómo piensa alguien sobre las otras personas cuando nadie está evaluando el gesto. Había también un episodio que Paola había descartado en su momento y que ahora regresaba con un peso diferente. En la tercera semana, durante una reunión general donde Hernán había presentado los lineamientos de expansión para el siguiente ciclo de obra, Isabel había estado sentada en el fondo de la sala con su libreta,
tomando apuntes con la concentración de alguien que no registra lo que se dice, sino lo compara con algo que ya sabe. Cuando Hernán mencionó el proyecto del Corredor Norte y dijo que estaban explorando las condiciones para licitar, Isabel había escrito algo en la libreta y trazado una línea debajo. No había dicho nada. Pero aquella línea, Paola lo había visto desde 3 sillas de distancia. No era el subrayado de alguien que está aprendiendo, era el subrayado de alguien que está evaluando. Paola cerró el documento que no había logrado avanzar. Abrió uno nuevo, desconectado de la red interna, y empezó a escribir todo lo que recordaba sobre Isabel Vargas en orden cronológico, sin interpretaciones todavía. Solo los hechos, en secuencia, como construía siempre los análisis que le importaban de verdad. Del otro lado del piso, Lorenzo Ríos había vuelto a su escritorio con la laptop bajo el brazo y la expresión de alguien que está haciendo 2 cosas al mismo tiempo: cumplir con la tarea inmediata y procesar, en paralelo, algo que no puede dejar de procesar. Era una expresión que Paola reconocía porque la había visto en su propio espejo más de una vez. Lorenzo tenía 30 años y era el tipo de coordinador que aprende los procedimientos más rápido de lo que se los explican y después los mejora sin pedir permiso para hacerlo. Llevaba 2 años trabajando para Hernán con la lealtad pragmática de quien admira a alguien mientras ese alguien sigue siendo admirable. Había momentos, en los últimos meses, en que esa condición había empezado a volverse un poco más difícil de sostener, pero era el tipo de incomodidad que se administra con trabajo y con distancia del pensamiento. Lo que no podía administrar con ninguna de esas 2 herramientas era lo que había visto en la pantalla 20 minutos antes. Había sido por accidente, como suelen ser los descubrimientos que cambian todo. El sistema de gestión documental había generado una alerta automática sobre el informe que había llegado al directorio, y Lorenzo lo había abierto para rastrear la cadena de envío como parte de sus funciones normales. El informe tenía 32 páginas. Estaba estructurado con la precisión de alguien que conoce la arquitectura interna de la empresa mejor que muchas personas que llevan años en ella, y en el pie de página, casi invisible en el margen inferior derecho, había un código alfanumérico de documento. Lorenzo había ingresado el código al sistema de archivos por reflejo. Era lo que hacía siempre con documentos de origen no declarado. El sistema tardó 2 segundos en responder. El código pertenecía a una serie archivada bajo un perfil de usuario con nivel de acceso máximo. No era el perfil de ningún director activo. No era el de ningún gerente senior. Era un perfil que tenía fecha de creación en el momento de la constitución del nuevo bloque accionario mayoritario, 3 meses atrás, y que estaba vinculado a un nombre que Lorenzo había visto una sola vez en una comunicación formal del área jurídica que había pasado por su escritorio cuando aún no entendía completamente las implicaciones de lo que estaba leyendo. Isabel Vargas. Representante legal y accionista principal. Vargas Capital S.A. de C.B. Lorenzo se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Había una lógica específica en el tipo de revelaciones que reconfiguran lo que creías saber. Primero, la información llega en su forma literal, fría y exacta, y la mente la procesa sin consecuencias, porque todavía no ha conectado la cadena de implicaciones. Luego, en los segundos siguientes, la cadena se despliega sola, eslabón por eslabón, y cada eslabón es más pesado que el anterior. Hernán había despedido públicamente, delante de todo el piso, frente a 40 y algo testigos, a la mujer que controlaba el 48% de la empresa para la que ambos trabajaban. Lorenzo cerró la pantalla con cuidado, como si el gesto de cerrar pudiera pausar lo que ya había visto.
se quedó de pie junto al escritorio por un tiempo que no supo medir. Había una ironía específica en lo que acababa de descubrir, que él era suficientemente honesto consigo mismo para no ignorar. En 2 años, trabajando para Hernán, Lorenzo había desarrollado una lealtad que era más que funcional. Era la lealtad que se construye cuando admiras la forma en que alguien trabaja, cuando aprendes de él cosas que no encontrarías en ningún otro lado, cuando esa persona te da responsabilidades antes de que creas estar listo para ellas, y resulta que sí estabas listo. Esa clase de lealtad tiene un peso real, no es intercambiable, no desaparece porque un documento muestre algo incómodo. Pero había otra cosa que Lorenzo también sabía, y que esa mañana específica había vuelto imposible de administrar con distancia, que había momentos en que la lealtad a una persona y la lealtad a lo que es correcto no eran lo mismo. Que la diferencia entre ser un buen asistente y ser el tipo de persona que un día mira hacia atrás y entiende que guardó silencio en las horas que importaban, era exactamente esta clase de momento. Este documento, esta pantalla, esta hora del día. Lorenzo no era el tipo de persona que tomaba esa distinción a la ligera. Por eso le tomó el tiempo que le tomó. Por eso tardó 1 hora en entrar al despacho. No porque dudara de qué era lo correcto, sino porque entender que algo es correcto y tener el valor de hacerlo son 2 cosas distintas que en general la gente confunde. Y él no quería confundirlas. Hernán estaba en su oficina privada con la puerta cerrada. Eso era un indicador de alerta. Hernán raramente cerraba la puerta en horas normales. La puerta abierta era parte de la imagen que había construido de sí mismo como director accesible y de frente, y la usaba conscientemente como instrumento de gestión. La puerta cerrada esta mañana decía algo específico sobre el estado en que había quedado después de lo que había hecho en el pasillo. Lorenzo miró el reloj, miró la puerta cerrada, miró la pantalla que acababa de cerrar. Había 2 formas de manejar esto. La primera era entrar al despacho de Hernán en este momento, mostrarle lo que había encontrado y dejar que él gestionara las consecuencias a su manera. Era el trabajo de un coordinador leal, llevar la información relevante a quien corresponde, sin demora, sin filtro personal. La segunda implicaba una pregunta que Lorenzo no había tenido que hacerse muy seguido en 2 años de trabajo, pero que se hacía ahora con una claridad incómoda. ¿A quién le debía lealtad realmente? Al hombre que lo había contratado y con quien había construido una relación de trabajo real, o a la institución, al proceso correcto, a la cadena de consecuencias que lo que él decidiera iba a poner en movimiento de una forma u otra. Mientras pensaba, ocurrió algo que cambió los términos del problema. El sistema de registro de visitantes en la recepción del lobby emitió una notificación discreta en su pantalla. Había llegado un visitante sin cita previa registrada. Nombre: Rodrigo Mena. Empresa: Vargas Capital. Motivo declarado: reunión con directorio. Lorenzo leyó la notificación 2 veces. Entonces sí se puso de pie. Cruzó el piso con un paso que no delataba la urgencia que sentía, que era exactamente la clase de paso que entrenas cuando llevas 2 años gestionando situaciones que no deben verse gestionadas. Pasó junto a la mesa de Paola en el momento exacto en que ella levantaba la vista. Sus miradas se cruzaron apenas 3 segundos. Fue suficiente para que los 2 supieran que el otro sabía algo, y que ese algo, cualquiera que fuera, apuntaba en la misma dirección. Paola esperó a que Lorenzo doblara la esquina. Luego tomó el celular y buscó en el registro de correos internos el nombre que había estado postergando buscar, porque los resultados confirman cosas que mientras no se confirman todavía pueden ser solo intuición. Isabel Vargas. Vargas Capital. Accionista mayoritaria.
El buscador tardó menos de un segundo. Paola apoyó el celular sobre la mesa con mucho cuidado. Había una ironía específica en ese momento que no escapó a su análisis. Toda la escena del pasillo, la voz de Hernán, la caja de cartón, los 40 y algo pares de ojos, el dedo apuntando hacia la salida, todo eso que había parecido el final de algo, resultaba ser, mirado desde este nuevo ángulo, el principio del asunto más delicado que había ocurrido en esa empresa en mucho tiempo. Y Hernán seguía del otro lado de una puerta cerrada, sin saberlo todavía. Rodrigo Mena llegó al piso 19 a las 11:15 con la puntualidad de los hombres cuya presencia en un lugar específico siempre es calculada. 48 años, traje oscuro de corte preciso, el tipo de abogado que no lleva portafolio porque los documentos que importan llegan antes que él. Tenía una forma de cruzar un espacio sin anunciarse que hacía que la gente se diera el paso de forma natural, no porque intimidara, sino porque transmitía con el cuerpo que sabía exactamente a dónde iba y no estaba disponible para desvíos. Lorenzo lo recibió en la recepción del piso con la compostura entrenada de quien hace eso mismo varias veces a la semana. Le ofreció agua. Le indicó la sala de juntas norte. Preguntó si necesitaba algo más. Rodrigo Mena dijo que no, gracias, con la cortesía precisa de quien respeta el protocolo sin necesitar de él. Cuando la puerta de la sala se cerró y Lorenzo quedó solo en el pasillo con las manos en los bolsillos, la pregunta que había estado postergando durante más de una hora ya no tenía la opción de seguir siendo postergada. Hernán llevaba más de una hora con la puerta de su despacho cerrada. Había salido una vez para pedir café a la asistente del área con el tono seco de las personas que están procesando algo difícil y no tienen espacio emocional para los matices. Había vuelto a entrar. No había vuelto a abrirse la puerta. Lorenzo había estado en ese puesto el tiempo suficiente para conocer los distintos tipos de silencio de ese despacho. El silencio de cuando Hernán leía contratos era diferente al de cuando estaba en una llamada difícil, y ambos eran diferentes al de esta mañana, que tenía la textura de alguien que está reorganizando sus propios argumentos antes de necesitar usarlos. El problema era que los argumentos que reorganizaba estaban construidos sobre información incompleta, y la información que faltaba estaba ahora mismo en la sala norte, en la carpeta que Rodrigo Mena había colocado sobre la mesa con el cuidado de quien pone una pieza en el lugar que siempre le correspondió. Lorenzo tomó una decisión. No era la decisión fácil. Era la que no iba a dejar de ser la correcta, aunque resultara incómoda para todos. Caminó hasta la puerta del despacho de Hernán y tocó 2 veces. ¡Adelante! Hernán estaba de pie junto al ventanal con los brazos cruzados, mirando hacia la ciudad con la postura de quien no mira la ciudad, sino el interior de sus propios pensamientos. Giró cuando Lorenzo entró. Había algo diferente en su mirada respecto a las últimas horas. Menos temperatura, más densidad. El tipo de cambio que ocurre cuando la rabia consume su propio combustible y lo que queda es algo más frío y más difícil de ignorar. Rodrigo Mena está en la sala de juntas norte, dijo Lorenzo. Vino de parte de Vargas Capital. Hernán no respondió de inmediato. El nombre registró, eso era claro. En el proceso de incorporación del nuevo bloque accionario, Rodrigo Mena había aparecido como representante legal del fondo adquirente en toda la documentación que había pasado por el despacho de Hernán. Era el abogado de Vargas Capital. ¿Lo convocó el directorio? No lo sé. Llegó sin cita previa declarada. Hernán miró el reloj. Miró a Lorenzo con la atención específica de quien está evaluando si hay algo que el otro no le está diciendo directamente.
¿Hay algo más que debería saber? La pregunta tenía un filo silencioso. Hernán tenía esa habilidad, hacer preguntas que sonaban normales, pero que en el contexto correcto eran una oportunidad de última hora para quien la recibía. Lorenzo pensó en los 2 segundos exactos que tenía antes de que el silencio respondiera por él. Sí, dijo. Puso sobre el escritorio la hoja que había imprimido 1 hora antes. El resultado de la búsqueda en el sistema, el perfil de usuario, el nombre completo, la vinculación con la empresa adquirente. Hernán la tomó. Leyó una vez. Levantó los ojos hacia Lorenzo por 1 segundo. Volvió a bajarlos al papel. Leyó de nuevo, más despacio, como si las palabras pudieran reorganizarse con una segunda lectura más cuidadosa. No se reorganizaron. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los anteriores del día. Más cerrado, más absoluto. El tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de algo que todavía no tiene forma verbal, pero que ya tiene todo el peso de lo que sabe. ¿Desde cuándo sabes esto?, preguntó Hernán. La voz había perdido temperatura completamente. No era ira, era algo más difícil de gestionar que la ira. Desde hace 1 hora. ¿Por qué no entraste a decírmelo antes? Era una pregunta justa. Lorenzo la había esperado. Porque necesitaba verificar que lo que estaba leyendo era lo que creía que estaba leyendo. Y porque quería pensar cómo decírtelo. Hernán asintió con un movimiento que no era aprobación, sino procesamiento. Puso la hoja sobre el escritorio con un cuidado excesivo. El gesto de las personas que necesitan hacer algo con las manos, porque el resto del cuerpo está ocupado sosteniendo algo para lo que no hay superficie. Se levantó. Salió del despacho con el paso largo de siempre, pero con algo diferente en el ritmo, más contenido, más deliberado, como cuando alguien ha decidido que la velocidad de sus pasos no puede delatar lo que siente, porque lo que siente es demasiado complejo para ser leído en el cuerpo sin contexto. Cruzó el piso central. Paola levantó la vista cuando pasó junto a su mesa. Hernán no la miró. Pero Paola sí lo miró, y vio el mismo cambio que Lorenzo había visto en el despacho, la temperatura diferente en los ojos de alguien que acaba de recibir información que redefine el territorio que creía conocer. Hernán llegó a la sala de juntas norte y abrió la puerta. Rodrigo Mena estaba sentado con su carpeta abierta. No estaba solo. Isabel Vargas estaba en la silla de la cabecera. Ya no llevaba la credencial temporal. Llevaba un saco de corte preciso sobre una blusa oscura, el cabello recogido con una fijación diferente, más formal. Tenía el cuaderno de pasta dura abierto frente a ella y una taza de café a un lado. La mesa entre ellos era larga y oval, y la distancia desde la entrada hasta la cabecera era, en ese momento específico, mucho más larga de lo que medía en metros. Hernán se detuvo en el umbral. Había distintas formas de quedar paralizado frente a algo inesperado. La más común era la del cuerpo que se congela por sorpresa, involuntaria, sin dignidad. La de Hernán en ese momento era diferente. Era la parálisis de un hombre que tiene suficiente control propio para que su cuerpo no haga nada que no haya decidido hacer, pero que en ese segundo específico todavía no ha decidido nada, porque todavía está terminando de procesar lo que sus ojos le envían. 3 segundos. Los mismos 3 segundos que Isabel había sostenido su mirada en el pasillo esa mañana, antes de empezar a recoger sus cosas. Hernán lo notó. O tal vez no lo notó conscientemente, pero algo en él registró la simetría, la forma en que ese número específico de segundos resonaba con algo que ya había ocurrido ese día, y ese eco le dijo, antes de que ninguna palabra fuera dicha,
que lo que estaba a punto de ocurrir tenía una lógica que había empezado mucho antes de esta tarde y que él no había visto porque no estaba mirando en la dirección correcta. La sala de juntas tenía una calidad diferente con Isabel en la cabecera. No era solo la presencia de Rodrigo, ni la carpeta abierta, ni el café que alguien había traído sin que nadie lo pidiera. Era algo más difícil de señalar. La forma en que el espacio se organizaba alrededor de ella, con la naturalidad de las cosas que están en el lugar que siempre les correspondió. Hernán había presidido esa sala decenas de veces. Conocía cada metro de esa mesa, cada ángulo de luz que entraba por esos ventanales dependiendo de la hora del día. Y sin embargo, en este momento, la sala le parecía sutilmente diferente, como si siempre hubiera estado esperando que alguien llegara a ocupar ese lugar, y lo hubiera estado haciendo desde antes de que él entendiera para quién. Isabel lo miró durante esos 3 segundos sin cambiar de expresión. «Cierra la puerta, por favor», dijo. Y la voz era exactamente la misma que Hernán había escuchado esa mañana en el pasillo. No fría ni caliente, sino la voz de alguien que no necesita ninguna de las dos temperaturas, porque el peso de lo que dice ya no requiere de ellas. Hernán entró, cerró la puerta, caminó hasta la silla más cercana a la entrada, la más alejada de la cabecera, y se sentó con el movimiento de quien todavía está midiendo el terreno. Esta reunión fue convocada en conformidad con el artículo 16 del Estatuto Societario, comenzó Rodrigo, con la precisión de quien convierte situaciones humanas complejas en procedimiento documentado, no para evadirlas, sino para darles una forma que permita manejarlas. En ejercicio del derecho de representación del bloque accionario mayoritario, la señora Isabel Vargas, en su calidad de accionista principal y representante de Vargas Capital, solicita sesión extraordinaria con presencia del director general. La convocatoria fue enviada al directorio hace 14 días. Los miembros del consejo están disponibles en conexión remota a partir de las 2 de la tarde. Hernán escuchó eso con las manos planas sobre la mesa. No estaban cerradas, estaban quietas con la quietud del que elige conscientemente no hacer nada hasta entender qué está pasando. 14 días, repitió. Sí, una pausa más larga de lo normal, mientras ella estaba en el piso. Mientras yo estaba en el piso, confirmó Isabel con una cadencia que no era corrección, sino precisión. Hernán la miró. Había en ese mirar algo que se reorganizaba en tiempo real. La imagen de la asistente del rincón, callada, puntual, que llegaba antes que todos y nunca hacía preguntas innecesarias, superponiéndose sobre la imagen de la mujer que estaba en la silla de la cabecera con la carpeta y el café y el abogado, y 14 días de convocatoria formal detrás de ella. ¿Por qué? Era una sola palabra, pero tenía el peso de todo lo que no podía articular todavía. Isabel no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno con cuidado, lo alineó con el borde de la mesa y lo miró directamente. Porque llevo 3 meses con los informes financieros de esta empresa y los números dicen una cosa. Y porque 20 años en este sector me enseñaron que los números siempre dicen la mitad. La otra mitad vive en cómo se trabaja cuando nadie evalúa. Una pausa breve, calibrada. Necesitaba las 2 mitades antes de decidir. Hernán no respondió. Lo que ocurrió esta mañana, continuó Isabel, forma parte de lo que vine a evaluar. No estaba planeado como evento, pero ocurrió y forma parte del informe. Había algo en esa frase, en la forma en que fue dicha, sin acusación aparente, pero con la precisión de un dato ya registrado e irregistrable, que aterrizó en el centro de la sala con todo el peso que tenía. ¿Cuándo es la reunión completa? A las 2, dijo Rodrigo.
Hernán asintió. Está bien, está... Y había en esas dos palabras, en el tono en que fueron dichas, sin rebeldía pero sin colapso, algo que Isabel registró con el mismo cuidado con que había registrado cada observación de las últimas 4 semanas. Era la respuesta de un hombre que todavía no sabe si esto va a destruirlo o enseñarle algo, pero que ha decidido en este momento que va a estar presente para descubrirlo. No era la respuesta fácil. Era la correcta. A las 2:05 de la tarde, la sala de juntas principal del piso 19 tenía 6 personas. Isabel en la cabecera, con el cuaderno y el café, y la presencia de quien ocupa un lugar que siempre fue suyo, aunque durante semanas lo hubiera parecido otro. Rodrigo a su derecha con la carpeta completa. 2 miembros del directorio en las pantallas remotas. Don Armando Fuentes, desde Monterrey, con la camisa sin corbata de quien ha hecho videoconferencias importantes desde una oficina en casa durante los años suficientes para saber que el entorno no le resta peso a lo que se dice. Y la licenciada Esperanza Villanueva, desde Guadalajara, con los lentes de armazón fina y la postura de alguien que ha llegado exactamente al punto de su carrera en que la paciencia y la exigencia ya no se distinguen entre sí. El director financiero, Gerardo Ochoa, en la silla frente a Rodrigo, con la expresión de quien ha sabido durante semanas que algo como esto iba a ocurrir y ha estado esperando con la incomodidad específica de quien sabe sin poder decirlo. Y Hernán, en la silla más alejada de la cabecera, con la postura de quien ha decidido escuchar antes de hablar, y esa decisión, Isabel lo sabía, requería una clase de esfuerzo que no todos son capaces de hacer cuando el territorio se siente amenazado. Lo que siguió durante las 2 horas siguientes fue una sesión que combinaba la objetividad de una auditoría con la densidad emocional de algo que va mucho más allá de los números. Isabel condujo cada punto del informe con precisión. Los contratos de proveedores, con cláusulas que habían dejado de ser competitivas, hacía 2 ciclos presupuestales sin que nadie las renegociara. Las proyecciones de expansión para el corredor norte, que tenían supuestos de costo desactualizados en 18%. El esquema de bonos del equipo directivo que premiaba velocidad de adjudicación sin mecanismos de control de calidad sobre la obra efectivamente entregada. Hernán hizo preguntas, eran buenas preguntas, del tipo que hace alguien genuinamente intentando entender, no defensor de posición. Cuestionó 2 de los datos con argumentos que tenían fondo real. En uno de los casos, Isabel ajustó la conclusión con la misma naturalidad con que ajustaría cualquier dato de un análisis serio, sin drama, sin concesión forzada, con la sola honestidad de quien prefiere el informe correcto al informe conveniente. Don Armando observó ese intercambio desde la pantalla, con la atención silenciosa de alguien que sabe que lo que importa no siempre es el contenido, sino la calidad del diálogo que genera. La licenciada Villanueva tomaba notas. Había algo en la dinámica de esa reunión que no se parecía a ninguna otra reunión de directorio que don Armando hubiera presenciado en muchos años. Y él había presenciado muchas. Generalmente en sesiones de este tipo, evaluación de gestión ejecutiva, presencia del director general bajo escrutinio, informe de irregularidades, el ejecutivo evaluado adoptaba una de 2 posiciones. La del que se defiende activamente y convierte cada punto en una disputa de territorio, o la del que se repliega en un silencio estratégico que no concede nada, pero tampoco ofrece nada. Las 2 posiciones tenían en común que el objetivo real no era entender, sino sobrevivir la reunión.
Hernán no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Estaba escuchando, con la incomodidad genuina de quien escucha algo difícil y no la disimula, pero también con la atención real de quien entiende que lo que está siendo dicho tiene valor más allá de la incomodidad que genera. Había algo en eso que don Armando decidió registrar internamente como un dato favorable, sin que eso cambiara nada de los datos que el informe documentaba con precisión. Isabel conducía cada punto sin elevar la temperatura de la sala. Había aprendido, en 2 décadas de negociaciones complejas, que la efectividad de un informe no depende de cuánta presión ejerce sobre quien lo recibe, sino de cuánta claridad ofrece. La presión cierra, la claridad abre, y lo que ella necesitaba de esta reunión no era que Hernán cediera ni que se rindiera, sino que entendiera. Porque un hombre que entiende puede cambiar. Un hombre que cede por presión simplemente espera a que la presión cese para volver a ser lo que era. Gerardo Ochoa habló poco durante la primera hora. En la segunda, cuando el tema llegó a la proyección financiera para los siguientes 3 ejercicios, habló con la precisión seca de quien ha tenido que convivir con información que le incomodaba y finalmente tiene el contexto correcto para ponerla en la mesa. Los números del proveedor Estrada no eran sostenibles desde el ciclo anterior. Lo señalé en una reunión interna hace 7 meses. Hernán lo miró. Había algo en esa mirada que no era confrontación, sino reconocimiento. El tipo de reconocimiento incómodo que ocurre cuando entiendes que alguien que trabajaba para ti te estaba diciendo algo que tú estabas eligiendo, no escuchar completamente. Lo sé, dijo Hernán. Gerardo asintió. No siguió el tema. Cuando los directores remotos se despidieron y Gerardo salió con Rodrigo para dejarlos solos, la sala adquirió la calidad específica de los espacios que se vacían de toda la gente que no es la que necesita estar. La mesa larga entre ellos. La luz de la tarde entrando por los ventanales del sur, con ese ángulo rasante que hace que las sombras se extiendan más allá de lo que ocupan normalmente, como si el día estuviera midiendo cuánto espacio le queda. Hay 2 opciones formales sobre la mesa, dijo Isabel. La primera es una reestructuración de gobernanza, con supervisión directa del directorio en decisiones que afecten contratos por encima de cierto umbral, incorporación de personal senior y movimientos en el equipo de dirección. Significa restricción real de autonomía, no menor, no simbólica. Hernán escuchaba con los brazos cruzados, pero no era postura de defensa. Era la postura de alguien que está conteniendo la necesidad de interrumpir porque sabe que todavía no ha escuchado todo lo que necesita. La segunda es una transición de liderazgo en 90 días. Con acompañamiento del directorio para identificar al sucesor, con una salida que preserve tu trayectoria pública y el reconocimiento formal de lo que construiste aquí. Porque construiste cosas reales, Hernán. El informe lo documenta también. Un silencio largo. No hay tercera opción, dijo Isabel. Hernán descruzó los brazos, miró la mesa, miró la ventana. Luego miró a Isabel con la expresión de quien está mirando a alguien de verdad, no el rol que esa persona representa, sino la persona. Hace 4 semanas, dijo, ¿qué buscabas exactamente? Era la primera vez en todo el día que le hacía la pregunta que importaba sin que estuviera formulada desde la defensiva. Quería saber si la empresa podía sobrevivir a sus propios problemas con el liderazgo que tiene. O si el liderazgo era el problema. ¿Y? Isabel tardó un momento en responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque quería darla con la precisión que merecía. Los 2 dejó que eso aterrizara. Hay decisiones tuyas que generaron los problemas que documenta el informe.
Hay también decisiones tuyas que construyeron la infraestructura, que hizo que esta empresa valiera lo que pagué por ella. Una pausa calibrada. No son contradictorias. Son el retrato de alguien que es capaz de más de lo que actualmente está haciendo. Hernán bajó la mirada por un momento. Cuando la levantó, había algo diferente en ella. Algo que se había movido, no hacia afuera, sino hacia adentro. Lo de esta mañana, dijo. Sí, no fue un error de información. Fue una decisión tomada por enojo antes de verificar nada. Era honesto. Más de lo que Isabel había esperado en este punto de la conversación, en este tipo de conversación, con este tipo de hombre. Es un patrón, dijo ella, no con dureza, con la precisión de un diagnóstico dicho en voz alta para quien necesita escucharlo y sabe que lo necesita. No es el único problema del informe, pero es el que no se resuelve con estructura externa. Ese vive dentro de cómo reaccionas bajo presión. Y ese tipo de problema necesita trabajo de otra naturaleza. Hernán asintió con el cuerpo entero. Era el asentimiento real, el de quien escucha sin administrar lo que escucha. ¿Puedo tener unos días para pensar en las opciones? Tienes hasta el viernes. Hernán se puso de pie. Caminó hasta el ventanal con las manos en los bolsillos, no como escapatoria, sino como el movimiento de quien necesita un metro más de espacio para decir lo último que va a decir antes de irse. Permaneció así durante varios segundos, mirando hacia la ciudad de abajo, esa ciudad pequeña y ordenada que desde el piso 19 siempre parece más manejable de lo que es cuando estás dentro de ella. Isabel. Era la primera vez que usaba su nombre. No el cargo, no el rol, el nombre. Lo que hice esta mañana estuvo mal. No equivocado en términos de procedimiento. Mal. Y sé exactamente la diferencia entre las dos cosas. Ella lo miró. Lamento lo que pasó en ese pasillo. No había pero en esa frase. No había matiz que distribuyera la responsabilidad en otras direcciones. Era la frase de alguien que ha llegado por el camino más áspero disponible a un lugar de honestidad genuina. Lo sé, dijo Isabel. Y había en esa respuesta, Hernán lo sintió, más generosidad de la que la mañana había merecido. Isabel se puso de pie, tomó el cuaderno, caminó hacia la puerta. Antes de llegar, se detuvo sin girarse completamente. Paola Serrano, área de proyectos. Una pausa deliberada. No importa lo que decidas el viernes, ponla donde pueda tomar decisiones que importen. Lleva demasiado tiempo en un lugar que no la ve. Hernán no respondió de inmediato, pero cuando asintió, no era el asentimiento de alguien cumpliendo una instrucción. Era el de alguien que acaba de recibir información que ya sabe cómo va a usar. Isabel salió. En el pasillo, Lorenzo estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados y la mirada en el suelo, en el gesto de quien espera sin saber exactamente qué está esperando. Levantó los ojos cuando la puerta se abrió. Isabel lo miró brevemente. «Hiciste lo correcto esta mañana», dijo. Lorenzo no respondió nada, pero algo en los hombros se acomodó de una forma que no estaban antes. El viernes llegó con el tipo de claridad que a veces tiene Ciudad de México cuando el cielo decide cooperar. Azul franco, sin neblina, la luz de la mañana entrando directa por los ventanales del piso 19 sin el filtro gris de los días habituales. Era el tipo de mañana que hace que las ciudades parezcan temporalmente más simples de lo que son. Hernán llegó a las 8 en punto. Entró al piso con el mismo paso de siempre, largo y directo, pero con algo ligeramente diferente en la forma en que lo hacía. Menos comprimida la energía, menos urgencia en el ritmo, como si hubiera encontrado, en los días entre el martes y el viernes, una cadencia que le permitía avanzar sin necesitar que todo a su alrededor se reorganizara,
a la velocidad de su propia cabeza. Saludó al área con la misma brevedad de siempre, pero con una atención más real en los ojos cuando lo hacía. La pasante del área de licitaciones, que no estaba acostumbrada a que Hernán la mirara al pasar, tardó un segundo en responder el saludo. Fue un segundo pequeño, pero ocurrió. Lorenzo lo vio entrar desde su escritorio y sintió algo aflojar en la tensión de los días anteriores. No todo. Había cosas que los días anteriores habían acomodado de forma permanente y que no iban a volver a su posición original, pero sí suficiente para que la mañana tuviera una temperatura distinta a la del martes. A las 9:10, Hernán llamó a Lorenzo al despacho. «Necesito que coordines una reunión con recursos humanos para esta semana», dijo. Tenía la carpeta del informe de Isabel abierta sobre el escritorio, con marcas al margen escritas a mano que no estaban ahí el martes. El tema es la incorporación de Paola Serrano a la coordinación de proyectos estratégicos, con autoridad real de decisión en las etapas de licitación técnica. Una pausa. Y el ajuste de remuneración debe ser retroactivo al inicio del trimestre. Lorenzo tomó nota sin mostrar nada en la cara. ¿Algo más? Sí. Hernán cerró la carpeta con cuidado y la empujó levemente hacia el centro del escritorio. El gesto de quien ha terminado de leer algo y ya sabe lo que va a hacer con ello. Agenda una llamada con Rodrigo Mena para el lunes. Voy a aceptar la primera opción. Lorenzo asintió. Con condiciones propias que voy a proponer al directorio, continuó Hernán. No para suavizar las restricciones, para que tengan sentido dentro de cómo opera esta empresa específica. Una pausa más larga, más interna. Si el directorio las considera razonables, continuamos. Si no, se aplica la segunda opción. Era la respuesta de alguien que no había dejado de ser el mismo durante los días anteriores, pero que había encontrado una forma diferente de serlo, más honesta en sus límites, más dispuesto a que los límites impuestos desde afuera tuvieran algo que decirle sobre cómo funciona desde adentro. Lorenzo salió del despacho con la sensación que tardó algunos minutos en poder nombrar con precisión. No era alivio exactamente, era algo más parecido a la satisfacción específica de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto y poder ver a dónde llegaba. Paola recibió la convocatoria de recursos humanos aquella misma tarde. La leyó 2 veces frente a la pantalla, con el café ya frío a un lado y el ruido suave del piso al fondo. El correo mencionaba revisión de funciones y posición, que era el lenguaje corporativo que usaban para tantas cosas distintas que en general no significaba nada específico hasta que uno estaba dentro de la reunión. Pero había algo en la combinación de ese correo con todo lo que había ocurrido desde el martes, que hacía que Paola lo leyera de una forma diferente a como habría leído un correo de recursos humanos en cualquier otro momento de los últimos 5 años. 5 años era mucho tiempo. Era tiempo suficiente para haber desarrollado la clase de pericia que convierte el trabajo en algo que va más allá del trabajo, para haber aprendido los ritmos específicos de una empresa y sus personas, para haber acumulado el tipo de conocimiento que no tiene nombre en ningún organigrama, pero que existe en la memoria muscular de quien lo posee. Paola sabía cosas sobre los proyectos de Meridian que nadie más sabía de la misma forma que ella las sabía. No solo los datos, sino las historias detrás de los datos, los contextos, las conexiones entre un error cometido en un ciclo y un problema que apareció en el siguiente, las razones reales detrás de las decisiones que en los informes aparecen como decisiones técnicas, pero que en realidad son decisiones humanas
con toda la complejidad que eso implica. Había estado usando ese conocimiento desde el lugar que le habían asignado. No era el lugar equivocado. Había trabajo real que hacer ahí, trabajo que ella había hecho bien. Pero tampoco era el lugar desde el que ese conocimiento podía producir todo lo que era capaz de producir. Paola lo sabía. Y en algún nivel que ella no se había permitido nombrar demasiado directamente, había esperado, sin saber exactamente qué esperaba, que algo cambiara. Pensó en Isabel, en la forma en que había salido de la sala de juntas el martes por la tarde, con el cuaderno bajo el brazo, y el paso de quien ya terminó lo que vino a hacer. En las puertas del elevador, cerrándose aquella mañana, con aquella calma en los ojos, que no era la calma de quien se va obligada, sino la de quien se va habiendo completado lo que vino a completar. Paola cerró el correo. Volvió al informe de proyección que tenía pendiente, pero ya no era el mismo informe, o quizás era el mismo y ella ya no era la misma persona que lo leía. Había algo en los días que siguieron al martes que había cambiado la temperatura del piso de una forma que nadie habría podido señalar con exactitud, pero que todos sentían. No era un cambio dramático. Los escritorios seguían en el mismo lugar, los proyectos avanzaban en los mismos plazos, la máquina de café seguía funcionando con la misma lentitud de siempre. Pero había en los intercambios cotidianos algo ligeramente más honesto, como cuando se remueve el aire de un espacio que ha estado cerrado demasiado tiempo y la ventilación hace que todo quepa de una forma un poco más natural, sin la resistencia que nadie había estado nombrando, pero que todos habían aprendido a considerar normal. Lorenzo había empezado a escribir algo en un documento local, desconectado de la red interna. No sabía bien qué era todavía. No era un reporte, no era un memo de gestión, no era nada que tuviera formato asignado ni destinatario definido. Era algo que comenzaba con una idea que llevaba más tiempo del que quería admitir, queriendo poner en palabras, que hay momentos en una carrera en que la lealtad a una institución y la lealtad a una persona se vuelven cosas distintas, y que la dificultad de ese momento no es saber cuál es la correcta, sino tener el valor de actuar cuando ya sabes. No sabía todavía qué iba a hacer con eso, pero lo había escrito. Y eso era diferente a no haberlo hecho. Isabel salió del edificio Torres Meridian aquella tarde de viernes a las 6:10. Llevaba la caja de cartón en los brazos, la misma del martes, con los mismos objetos más o menos en el mismo orden. La planta de hojas gruesas en el rincón, todavía viva, todavía completamente indiferente a todo lo que había ocurrido a su alrededor durante las semanas anteriores, con esa resistencia silenciosa que tienen las cosas que sobreviven sin saber que están sobreviviendo. Cruzó el lobby con el paso tranquilo de siempre. Saludó al vigilante de turno con el mismo movimiento de cabeza de siempre, y él respondió con la misma inclinación de siempre, porque para él esta era simplemente otra tarde de viernes, con la señora del escritorio del rincón saliendo puntual, lo mismo que había hecho cada día de las últimas semanas, lo mismo que haría el lunes siguiente alguien diferente en ese escritorio, que de todas formas nadie quería por el sol de la tarde y la vista al estacionamiento. Eso también era parte de cómo funcionaba la invisibilidad, que las salidas pasaban tan desapercibidas como las llegadas, que el paisaje simplemente continuaba, con o sin quien lo había ocupado. Pasó por las puertas de salida. Se detuvo un momento en la acera. La ciudad de afuera era la ciudad de siempre, el tráfico y las voces y el sonido superpuesto de cosas que no se detienen por ninguna razón en particular.
Pero el aire tenía esa claridad específica de los viernes de tarde, en que el trabajo de la semana ha encontrado su forma, y lo que queda es el espacio que viene después, el espacio que todavía no tiene contenido, porque pertenece a otra semana que todavía no ha comenzado. Isabel miró hacia arriba, hacia la fachada de vidrio azul que en las mañanas se confundía con el cielo. 19 pisos de decisiones, de números, de personas, de proyectos que habían tardado años en construirse y que iban a tardar años más en llegar a lo que podían ser. Pensó en Hernán firmando los documentos el lunes, en Lorenzo escribiendo en su documento sin destinatario, en Paola leyendo el correo de recursos humanos por segunda vez con el café ya frío y el canto de la boca subiéndose 1 milímetro sin que ella lo decidiera. En el practicante de licitaciones, al que había ayudado a formatear ese anexo técnico, que mañana o pasado, o en algún momento, iba a necesitar tomar una decisión difícil sin que nadie le diera el manual, y que quizás, solo quizás, iba a tomar la correcta, porque alguien se sentó a su lado 20 minutos sin pedir nada a cambio. Las empresas no eran los contratos, ni los números, ni los organogramas. Eran esto, la suma de todas las personas que llegaban cada mañana y decidían qué tipo de personas iban a ser ese día dentro de ese edificio. Todo lo demás era consecuencia. Isabel había comprado Meridian porque los números eran sólidos, y el potencial era real. Pero si alguna vez se le preguntara por qué había decidido no sustituir a Hernán, sino darle la posibilidad de continuar bajo condiciones diferentes, la respuesta no estaría en ningún balance financiero. Estaría en la forma en que él había dicho, lamento, sin un pero. Estaría en los 3 segundos exactos que había sostenido la mirada de Lorenzo antes de decirle, hiciste lo correcto. Estaría en la línea que Gerardo Ochoa había esperado meses para poder poner en la mesa. Estaría en el canto de la boca de Paola, frente a las puertas cerradas del elevador, un martes por la mañana, después de una escena que había parecido el final de algo, y resultó ser el principio de otra cosa completamente diferente. Luego miró la planta en la esquina de la caja. La recogió brevemente con una mano, la acomodó mejor entre los otros objetos y siguió caminando. Si llegaste hasta aquí, esta historia te tocó de alguna manera que va más allá de la pantalla. Suscríbete al canal y activa la campana. Las próximas historias ya están en camino y también tienen mucho que decir.